Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Sí, yo creo que luego de tener una afectación siempre de índole climático, siempre pueden haber en diferentes aspectos de la sociedad situaciones que puedan tener que ponerse en primer plano, luego de salir de la parte reactiva de una situación incidente de emergencia. Y en esto, enfocándonos en el aspecto sanitario, en el aspecto de la salud, nos vamos a las enfermedades endémicas o a las enfermedades que están circulando en el día a día. ¿Cuáles son esas enfermedades que nosotros tenemos que ponerle mucha atención en el territorio? Bueno, las enfermedades, la arbovirosis, que es como uno de los principales puntos, las enfermedades respiratorias y las enfermedades gastrointestinales. Esos tres tipos de enfermedades son como el día a día de nuestro territorio, pero que se intensifican y que dependen mucho con los cambios climáticos porque pueden favorecer o pueden facilitar los mecanismos de transmisión o los ciclos de reproducción de los vectores de transmisión de esta enfermedad. Y esto es muy importante. Por ejemplo, si nosotros hacemos una subdivisión en el aspecto enfocándonos de las arbovirosis, hay dos puntos a tener en consideración. Uno es la facilidad del ciclo de replicación del vector, que en este caso el vector es el Aedes aegypti, que es el zancudo transmisor del dengue. Esto tiene un ciclo en el cual en tan solo 7 días una larva puede convertirse en un zancudo adulto y este zancudo adulto pues, puede llegar a poner hasta 300 huevos en un periodo de 24 a 48 horas. Y lo único que necesita es un reservorio de algún depósito, incluso una corcholata de un envase de vidrio con un par de gotas de agua puede ser lo suficiente como para que exista la proliferación de una larva o de varias larvas y que éstas puedan llegar a ser zancudos adultos. Entonces, el tener suelos cargados de agua, el tener reservorios, eso se vuelve criadero o se vuelve propicio. A esto se le suma que hemos visto cómo a nivel internacional ha habido cambios climáticos importantes, lo que eleva las temperaturas es un factor a tener en consideración porque las altas temperaturas propician la celeridad del ciclo de reproducción del vector. Por eso es que existen alertas a nivel internacional en las cuales se menciona de que los países de las regiones, en este año se tiene una alerta que surgió del 18 de este mes por parte de la Organización Panamericana de la Salud, en la cual se menciona que existen incrementos de la cantidad de casos a tal punto que estamos experimentando en tan solo los primeros 6 meses de este 2024 el doble de casos de todo el año 2023 para toda la región de las Américas. Y eso es un dato muy importante. Entonces vemos cómo un aspecto climático ha llevado a que el ciclo de reproducción de una enfermedad endémica, en este caso una arbovirosis, como puede ser el dengue, el Zika o el chikungunya, pueden de alguna manera pues tener mayor incidencia, mayor facilidad en la afectación o en la replicación que conlleva pues, evidentemente tener mayor cantidad de casos. Pero en paralelo sabemos que cuando hay cambios climáticos, cuando hay situaciones relacionadas a las lluvias, pues es natural que la gente se resguarde, es natural que la gente pase aglomerada en sitios en los cuales se está protegiendo de las lluvias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la circulación de los virus respiratorios, por ende, se facilita en su transmisión porque la gente se resguarda y si existe una persona que está con un problema respiratorio, al estar en cercanía de más personas, bueno, se va transmitiendo los virus respiratorios y esto es otro ejemplo de cómo las enfermedades respiratorias pues van teniendo un incremento relacionado a un aspecto indirecto que conlleva una situación del clima, de lluvias, que nos afecta indirectamente en la facilidad de la transmisión de un problema respiratorio. O sea, tenemos dos aspectos. Y las enfermedades gastrointestinales, todos sabemos, y yo lo voy a poner como ejemplo porque los salvadoreños lo tenemos bien presente. A veces hablamos del famoso mal de mayo, lo tenemos presente porque sabemos que al iniciar las lluvias, esto conlleva a que en alguna manera, pues esta agua que puede llegar a tener contaminación de diferente tipo, ya sea bacteriano o facilidad en la transmisión de virus, esto genera que haya malestares gastrointestinales. Entonces, ¿qué se genera? Al tener agua contaminada, al tener un mal manejo de todo este tema de los alimentos o incluso de diferentes aspectos, puede generarse una facilidad en aspectos que tengan que ver con malestares gastrointestinales. Entonces nos damos cuenta cómo una situación
que es muy inminentemente de aspectos con relación al clima, puede tener una repercusión directa en la salud y en la elevación de enfermedades endémicas, y es lo que estamos observando. No solo lo sabemos ya de conocimiento per se, sino que lo estamos observando en los corredores endémicos, específicamente en los temas y en los aspectos como enfermedades respiratorias y como la arbovirosis. Ahora, si me preguntan cuál es en la que nosotros debemos enfocarnos y priorizar. Actualmente. Exactamente, y esto funciona así, la salud pública uno tiene que priorizar en el más importante de todos. Se hace un triage de clasificación. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por cuáles pueden tener mayor afectación para la población o cuáles van a tener mayores repercusiones para la población. Ejemplo de esto es, ¿cuál de estas 3 enfermedades de salud pública puede tener mayor daño o afectación a la población? Bueno, nos vamos directamente al dengue, ¿verdad? Porque es una de las enfermedades que definitivamente puede generar dolor y luto en las familias salvadoreñas, y sabemos que hemos venido haciendo lo necesario y lo humanamente posible, así como nos indicó el presidente Bukele, para controlar esta arbovirosis. ¿Cómo se ha hecho? Sí. Bueno, enfocándonos a tener todas las acciones antivectoriales, no una época en el año, no solo cuando llovía, sino que prácticamente todos los días del año, y esto nos permitía lograr tener un control que fue básicamente cerca de casi 5 años en los cuales pues no se tuvo ninguna letalidad y sobre todo no se tuvieron incrementos, a pesar que toda la región había tenido incrementos en los casos. Ahora bien, es muy importante el entender que a pesar de que existen acciones, que se está haciendo todo el control, hemos redoblado los esfuerzos para poder tener un resultado en el cual se pueda contener todos estos puntos que son sitios en donde ahora se están teniendo criaderos de zancudos, que pueden ser desde una corcholata hasta sitios donde hay inservibles. El día de ayer se hace el lanzamiento y esto se enfoca con un trabajo articulado interinstitucional, que ha sido una de las características del trabajo, del equipo de trabajo del presidente Bukele, que es la integración de todas las instituciones, de todos los cuerpos de trabajo, pero fortalecidos a través de gobernación, a través de protección civil, a través de bomberos, a través de diferentes entidades, por ejemplo, Ministerio de Educación, por supuesto, el Ministerio de Salud a través de su equipo de vectores, de promoción de la salud, a través de todo su equipo de saneamiento ambiental, se incorpora los privados de libertad con su plan cero ocio y todos los componentes, consejos de las municipalidades, todos enfocados a lograr cubrir una meta. ¿Y esa meta cuánto es? 1.300.000 viviendas, un poco más de 1.300.000 viviendas que van a ser abordadas en un periodo de 30 días. Esto no quiere decir que solo eso está siendo abordado. Se ha venido abordando desde el principio del año, pero ahora se está haciendo un enfoque intensivo extra para poder cubrir ese 1.300.000 viviendas más en un periodo corto de 30 días para poder generar mayor control. ¿Y qué estamos haciendo en estas jornadas en los 44 municipios? Bueno, se está realizando en un periodo de 30 días el enfoque de abordar el zancudo adulto, y ese zancudo adulto, ¿cómo lo abordamos? Lo vamos básicamente a matar. Eso lo vamos a abordar a través de la fumigación térmica pesada. La fumigación térmica pesada es la bomba que nosotros observamos que andan en la parte de atrás de camioncitos o pick-up, que eso es lo que suele realizarse durante la madrugada o durante la noche. ¿Cuál es la característica de esta fumigación? Que es la que usualmente no vemos, que tiene una capacidad masiva de fumigación. Esto nos alcanza a dar cobertura en cantidades de casas bastante rápido, mucho más que la bomba tradicional. Exactamente, pero no nos permite llegar a las zonas más pequeñitas dentro del hogar. Por eso es que esto debe ser en paralelo con la fumigación térmica básicamente manual o la térmica móvil, ¿verdad? Que es la que todos estamos acostumbrados a ver, que lleva el personal de vectores, el personal de saneamiento, que es o los promotores, que es la que hace el montón de humo dentro de la casa. Entonces, se han distribuido estas bombas térmicas pesadas que están dentro de todo el territorio. Estas se van en los horarios de la madrugada y de la noche, y están también las bombas térmicas portátiles, que son precisamente las que estamos acostumbrados a ver. Con eso abordamos el zancudo adulto, pero también tenemos que abordar el zancudo que está en proceso de reproducción. ¿Y esto cómo lo abordamos? Primero lo abordamos a través de limpiar los lugares con el abate, la entrega de abate, pero
¿por qué la entrega de abate es importante? Bueno, porque hay sitios de reservorios naturales que no podemos eliminar, y le voy a decir cuáles. La pila de la casa. Usted la pila de la casa no puede decirle a la persona, no tenga la pila de la casa, bótele el agua a la pila. No puede, pues, o el depósito donde usted guarda el agua, por alguna razón, no puede no tenerla. Entonces, esos sitios nosotros le recomendamos que usted le ponga unas bolsitas de abate o que lo limpie con lejía. Esas son las recomendaciones. Y en paralelo también se está realizando la destrucción de los criaderos de zancudo. Esos criaderos esos sí son innecesarios. Por ejemplo, de repente usted tiene una maceta en la casa que está reservando agua y que ya no es necesario porque ahí sí le está haciendo criaderos. De repente llegamos a los hogares de las familias salvadoreñas, tienen niños en su casa y no se están dando cuenta que en el patio, donde tienen probablemente un par de plantitas, no se imaginan, y les enseñamos cómo la cantidad de larvas que hay y que ellos no se dan cuenta y dicen, bueno, pero es que hay un montón de zancudos, y nosotros basta con que los llevemos y les enseñamos con una lamparita la cantidad de larvas que son zancudos en potencia, que están próximos a un par de días, 4 días en hacerse zancudos, y se dan cuenta que donde están generándose los zancudos no es en las zonas aledañas, es dentro del hogar. Y lo único que teníamos que hacer es ir al patio a destruir esos criaderos de zancudo. Esto es un trabajo en equipo, ¿verdad? Ministro, viendo también en los boletines del Ministerio de Salud, estamos llegando a la etapa de julio, que es donde históricamente se ve la tendencia al alza de los casos. Actualmente, lamentablemente, hay que decir, ustedes informaban ya de la pérdida de una persona, un niño que murió con dengue, y hay al menos 62 casos confirmados, circulación de las 4 cepas. Es decir, es un momento de atención a este tema. Totalmente, ya estamos en un momento de atención. Yo no diría que hay que llegar a junio, julio para decir que estamos en el periodo en el que se incrementa. Realmente el alza de los casos en el corredor endémico se apertura desde mayo. En este momento la curva ha iniciado dentro de la zona de éxito una tendencia alcista en comparación del análisis que observamos el año anterior, en la cual, a pesar que seguíamos en el corredor endémico en la zona de éxito, estaba muy por debajo. Y si nosotros hacemos el análisis del resumen acumulado, sí observamos que hay una tendencia al alza. ¿Eso qué quiere decir? Estamos observando la tendencia que el reporte de las Américas para OPS hace en consonancia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tomar todas las decisiones pertinentes desde la salud pública, sumarnos como población a contribuir a hacer la destrucción de criaderos de zancudo y todas las recomendaciones de las acciones integrales antivectoriales, y pues afrontar esta situación que evidentemente con la situación climática nos ha venido a poner más retos. Muy bien, vamos a hacer Existen diferentes alternativas en las cuales se están haciendo acciones de control en aspectos de las arbovirosis, y dentro de estas alternativas, y esto es muy importante, existen parámetros como vacunas para el control del dengue virus, que son las vacunas que pueden protegernos contra el dengue virus 1, el dengue virus 2, pero han excluido la protección contra el dengue virus 3 y el dengue virus 4. Entonces, actualmente las recomendaciones internacionales hacen mención que la vacunación contra el dengue virus tiene esa falencia o esa deficiencia que protegía para ciertas variantes. Existen otras alternativas que se llaman controles biológicos. Los controles biológicos son enfocados a poder contrarrestar los efectos que el mismo vector genera. Y este vector, ¿cómo lo controlamos? Bueno, a través de la sustitución o a través de la generar o imposibilitar al vector de transmitir la enfermedad. Ahora, existen diferentes alternativas internacionales que se han mostrado. Esto no tiene nada que ver con la elevación de casos, y esto es muy importante porque de alguna manera se ha prestado a desinformación. Yo creo que es muy importante que se conozca a nivel internacional este tipo de alternativas que se está dando y que se está utilizando. ¿Para qué? Para controlar una de las enfermedades que más está afectando a diferentes países a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que se está realizando? Se está realizando aspectos en los cuales se pueda controlar la arbovirosis que genera tanto dolor en diferentes países en todas las regiones de las Américas. Todo esto viene
avalado por entidades como el CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud. Son aspectos muy importantes que se tienen en consideración y que tienen hasta cierto punto pues una aplicación que no puede ser inmediata, sino que requieren tiempo. Sin embargo, pues sí, en este momento en el que hay un reporte en las Américas, parecería como curioso el ver que hay ciertas acciones que pudieran llegar a ser parecer que pues, puede corresponder a eso. Ahora, si usted se da cuenta, el análisis es que la distribución de todo lo que estamos observando no solo está haciendo en El Salvador ni en la zona específica de una zona específica del país, sino que está haciendo desde la zona de Brasil, que cabe aclarar, uno de los países más afectados actualmente por esta afectación es Brasil, con la mayor cantidad de muertes, 4.500 muertes en toda la región de las Américas. Y de estas 4.500 muertes, los países que más muertes han tenido son Brasil, Argentina, ¿verdad? Colombia, dentro de los países que más afectaciones están teniendo. Los países como El Salvador, pues definitivamente estamos con los números más bajos en toda la región. ¿Cómo se toman estas alertas, ministro, de la OPS, que por ejemplo se basa con los datos oficiales que el Ministerio de Salud da? ¿Cómo se debe tomar desde los sistemas públicos de salud las alertas que emiten los boletines de OPS? Mire, yo creo que los boletines que emite OPS son boletines que están a disposición para que los países decidan qué medidas tomar. Cada país tiene acciones muy pertinentes o una decisión muy particular para poder intervenir en las diferentes entidades. Hemos visto cómo países de nuestra región centroamericana han estado en una situación bastante crítica por el dengue, a tal punto de que sus hospitales han estado con falta de camas en toda su red por ingresos hospitalarios a causa del dengue. Entonces, yo creo que la información se pone a disposición para evitar llegar a una situación en la que la red de hospitales no tenga disponibilidad de camas porque la cantidad de ingresos hospitalarios por enfermedad de arbovirosis está en su punto más alto. Entonces, creo que la OPS sirve como una herramienta que pone a disposición información y que esa información se pone precisamente para tomar acciones pertinentes y poder controlar o contrarrestar los efectos de enfermedades que en años específicos están teniendo incrementos específicos que habrá que indagar cuáles son las características. Hemos visto que en el dengue hay una periodicidad o intermitencia de alguna manera cada cierto tiempo, y esa intermitencia cada 4 años, cada 5 años se ha visto manifestada. Por ejemplo, este año se considera que esa intermitencia se iba a presentar y iba a haber una alza. Entonces, eso se mencionó y de alguna manera por eso se intensificaron las acciones desde el principio. Entonces, de alguna manera se ha logrado tener el control, pero esta situación climática no contribuye a que los criaderos de zancudo no se vayan a multiplicar. Y usted puede tener todas las intervenciones pertinentes, pero si se incrementan los criaderos de zancudo, aunque tengamos las intervenciones pertinentes, hay que volver a hacer todo el barrido otra vez, porque los sitios que ya destruimos se van a volver a generar por las mismas lluvias. Ministro, hablemos de temas de infecciones respiratorias que también se han elevado en esta época, que es, usted lo ha dicho en intervenciones anteriores, que es típico de la época que también se puedan generar este tipo de infecciones. ¿Cuál es la que principalmente nos está afectando actualmente? Mire, yo creo que en las enfermedades respiratorias, como en todos los periodos lluviosos, siempre tienden a generar incrementos. Ahora bien, creo que es muy importante el poder observar que nuestro corredor endémico de las enfermedades respiratorias, específicamente la complicación de la enfermedad respiratoria, está en una zona de éxito. ¿Cuál es esa complicación más temida de todas las enfermedades respiratorias? Yo creo que todos los salvadoreños lo sabemos, es la neumonía. Entonces, cuando uno se preocupa de una enfermedad respiratoria es cuando dice, bueno, tengo neumonía. Ahí sí, ¿verdad? Porque es una parte de la enfermedad respiratoria que nos puede llevar en algún momento a una situación en la que requeramos ventilación mecánica o a la que requeramos oxígeno suplementario. Entonces, de alguna manera, si bien es cierto, estamos en una zona de seguridad en el tema de las enfermedades respiratorias, nuestra zona de neumonías está en una zona de éxito. ¿Y cuál es nuestra letalidad? En este caso, en las enfermedades respiratorias, 4.8, cuando el estándar aceptable en países como Estados Unidos es 15%. Estamos muy por debajo en el tema de letalidad de lo que convencionalmente podría tratarse. Pero, ¿qué es lo que está circulando? Y este dato es muy importante. Es la influenza tipo A.
Esta influenza tipo A se caracteriza por dar fiebres altas, 39.5 grados, malestar general, rinorrea, puede haber muchos síntomas respiratorios, tos, dolor de garganta, mialgias, artralgias, dolores articulares, y esto tiene un periodo de duración corto, 4 o 5 días, y posterior a esto suele resolver. ¿En qué nos debemos enfocar? En aquellos grupos que representan vulnerabilidad. ¿Quiénes son? Los niños menores de 5 años o los adultos mayores de 60 años. ¿Y qué es lo más importante? Cuando tenemos sintomatología, no nos automediquemos y consultemos oportunamente a un personal capacitado. ¿Es vacuna? Sí, tenemos a disposición la vacuna de la influenza. Está básicamente en tiempo esta vacuna. No se ha atrasado ni un día más. Esa vacuna se formula, se recolecta los virus circulantes del año anterior. Eso se recolecta allá por septiembre, se manda a producción, no lo mandamos nosotros, lo manda la Organización Panamericana de la Salud de todos los países de las Américas, y se manda a un laboratorio en Argentina donde la producen, se tardan 6 meses y luego la empiezan a distribuir allá en las fechas más o menos de abril aproximadamente. Entonces luego se lanzan las campañas de vacunación. En esta fecha, en los laboratorios, en la fecha justo en la que se hizo la distribución por parte de la Organización Panamericana de la Salud, en esa fecha justa se hicieron las distribuciones a las diferentes unidades de salud y han estado listas y para el uso en las diferentes unidades de salud desde ese momento. Por eso es que toda la población ha podido acceder. Hay varias personas que ya se han podido aplicar la vacuna. Está totalmente disponible, gratuita en el 100%, y esto le permite protegerse a usted contra la vacuna, contra la influenza tipo A, en este caso influenza H3N2. Esto es muy importante porque es la que en este año está circulando en la región, y es los síntomas que más o menos platicábamos hace un ratito. ¿Priorizan personas mayores de 60 y los menores de 5 años? Menores de 5, mayores de 60, sin embargo, en el lapso entre los 5 y los 60 hay grupos vulnerables. ¿Y cuáles son los grupos vulnerables? Personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, personas inmunocomprometidas, personas con enfermedades renales crónicas. Todos estos grupos que tienen alguna situación o alguna patología que los vuelve vulnerables, se pueden aplicar la vacuna de la influenza. Y esto es bien importante. Una persona que está totalmente sana, si le da influenza, va a tener una situación respiratoria, va a tener una influenza, va a tener una enfermedad respiratoria que puede llegar a ser un poco más fuerte que un catarro común, ¿verdad? Pero una persona que ya tiene una patología de base, esta puede ser vulnerable y esta puede progresar a una situación coadyacente que puede ser una neumonía a la par de esta afectación viral. Por eso recomendamos poner la vacuna de la influenza, porque esto le va a dar la protección necesaria previa para que no desencadene eventos subsecuentes a esta enfermedad. A los niños los podemos llevar año con año Totalmente. a vacunarse para evitar esto. Año con año vacunarse, está a disposición totalmente gratuita. El esquema regular se le recomienda. Básicamente todos pueden acceder a la vacuna, ¿verdad? COVID-19, ministro. Todavía existe en el esquema, está totalmente disponible, las variantes van a seguir sucediendo, y es que esto vuelve... ¿Se han reportado casos? Mínimos. Mínimos en el sentido de que en las enfermedades respiratorias, cuando existe una predisposición por una de las enfermedades respiratorias, se hace esa como la prioritaria. En este caso, la circulación es de influenza tipo A. No quiere decir que no pueda haber parainfluenza, influenza B, COVID, eso no es excluyente. Sin embargo, la que más circulación tiene es la influenza tipo A, y esto es muy importante tenerlo en consideración, porque ahora el COVID no es otra rama no perteneciente a las enfermedades respiratorias, es una más de los virus circulatorios de las enfermedades respiratorias en todos los países. Entonces hay que tenerlo en consideración. ¿Y se controló con la vacunación? Totalmente. No es controlar, más bien se logró evitar que muchas personas tuvieran letalidades a causa del COVID-19. Y esto es muy importante porque se generó inmunoprevención con la vacunación. Ministro, en torno a esto, llevo a preguntarle nuevamente, Hospital El Salvador, que fue creado justamente para el coronavirus,
Actualmente, ¿cuáles son las funciones? El hospital está totalmente funcional. Déjeme decirle que el hospital es un hospital de 4º nivel, un hospital muy especializado, un hospital en el que tenemos la capacidad de manejar todos nuestros pacientes con unidades de cuidados intensivos, un hospital que tiene el centro radiológico más completo del país, el que nos está brindando todas las atenciones para estudios de imágenes más avanzados. Tenemos nuestra resonancia magnética de 1.5 Tesla, nuestra tomografía axial computarizada de 128 cortes, además de 2 fluoroscopías completas, 4 ultrasonografías con todos nuestros dispositivos para poder hacer los análisis correspondientes, todo con un centro de análisis de datos para poder integrar las diferentes redes de hospitales que nos están permitiendo hacer todos los estudios y análisis completos. Además, se tiene también un área de manejo de pacientes de diferentes patologías y se están avanzando otras áreas de desarrollo muy especializadas para poder seguir dando atenciones a la población salvadoreña. ¿Se va a convertir en eso, ministro? Ya está siendo un hospital especializado. Para ir finalizando, el tema de abastecimiento de medicamentos como tal, hay gremiales que han dicho que hay problemas de abastecimiento. ¿Cómo está el Ministerio de Salud? Mire, el abastecimiento del Ministerio de Salud, 95% de abastecimiento, y este 95% de abastecimiento está fluctuando entre los medicamentos de recién ingresos que están en la compra. Se está haciendo un recambio, y esto es bien importante, se está haciendo un recambio de nuevos medicamentos. Bueno, déjeme darle un dato importante. Acabamos de incorporar un nuevo medicamento para toda la población, que es la glargina, una insulina mucho más especializada que la insulina convencional, que es la NPH. Esto está incorporándose en este momento en la red hospitalaria para que toda la población pueda tener una insulina de mejor calidad, y eso genera mejores controles. Además, se está incorporando medicamentos para el control analgésico de mejor calidad, para que de esta manera pues, nuestro cuadro de medicamentos vaya teniendo un upgrade sobre el tipo de medicamentos. Y yo le pongo un dato, yo creo que la población se da cuenta y hay que hacer el análisis. Un día me decían, doctor, no tenemos ibuprofeno. Yo le dije y le decía a la paciente, no se preocupe, el ibuprofeno ya lo sacamos del cuadro básico. Ya no le van a dar ibuprofeno porque es muy viejito. Hoy estamos utilizando otro tipo de analgésicos que son mucho más avanzados para que pueda controlarse de mejor manera su dolor. Y esto es muy importante porque no hay que caer en la desinformación y decir, está desabastecido el Ministerio de Ibuprofeno. No, ya no hay ibuprofeno en el Ministerio. Hoy se utilizan otro tipo de analgésicos que generan mejor cobertura analgésica para el paciente. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.